Hola, buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Laura Sánchez García. El día de hoy vamos a revisar el tema de trombosis venosa cerebral. Agradezco al comité organizador por la oportunidad de poder participar con ustedes en este Congreso Internacional. Como objetivo de nuestra presentación, vamos a hacer una revisión de la anatomía con énfasis en las variantes, repasar factores de riesgo y la presentación clínica. Vamos a centrarnos principalmente en los hallazgos por tomografía y resonancia, destacando el valor de las secuencias específicas y de los postprocesos en las estaciones de trabajo. La trombosis de los senos venosos cerebrales es un trastorno cerebrovascular potencialmente mortal que afecta con mayor frecuencia a personas jóvenes. Su presentación clínica suele ser inespecífica. Esto explica por qué el diagnóstico se retrasa o a veces se pasa por alto y sigue siendo un reto diagnóstico. Esto porque puede ser un simulador tanto clínico como radiológico, puede presentarse tanto como una cefalea aislada, con presencia de crisis convulsivas, edema que no se puede del todo explicar o lesiones que imitan tumor o encefalitis. Por esto, el diagnóstico se basa fundamentalmente en el reconocimiento de los patrones de imagen. Vamos a hablar también del rol del radiólogo en el diagnóstico temprano, en la diferenciación de variantes anatómicas, en cómo podemos evaluar complicaciones y cómo todo esto impacta en la toma de decisiones terapéuticas. Cuando la trombosis de un seno dural obstruye el drenaje venoso, esto provoca un aumento en la presión arterial debido al retraso en el vaciamiento venoso y la disminución en la absorción del líquido cefalorraquídeo. En primer lugar, se produce un aumento de la presión venosa de forma retrógrada, con congestión venosa y drenaje a través de vasos colaterales. Si la circulación de estos vasos colaterales es buena, los únicos síntomas son los relacionados con la hipertensión intracraneal. Pero si la circulación de estos vasos es inadecuada o si la trombosis venosa se extiende a las venas corticales, la presión intracraneal continúa aumentando hasta el punto en que la presión de perfusión cerebral disminuye y esto puede provocar un daño isquémico y edema citotóxico. Podemos ver en este esquema los pasos que acabamos de mencionar en la fisiopatología de forma muy breve para recordar. Si sube la presión venosa, se congestiona el lecho capilar, puede haber ruptura de la barrera hematoencefálica y es cuando aparece el edema vasogénico. Si este progresa, el edema citotóxico puede provocar un infarto venoso y es importante entender este patrón o estos pasos es en ese orden progresivo para poder entender por qué muchas veces las lesiones que vemos en los estudios de imagen no respetan territorios arteriales y podemos tener mezcla entre edema y zonas de infarto. En cuanto a la presentación clínica puede ser muy variable, como les comentaba, la cefalea va a ser el síntoma más frecuente, seguida por la presencia de crisis convulsivas, déficits neurológicos focales y alteraciones del estado mental. Muchas veces, como precisamente esta presentación clínica suele ser inespecífica, el diagnóstico por la imagen va a ser crítico. En cuanto a los factores de riesgo, podemos tener algunos estados protrombóticos, algunos cambios hormonales como el embarazo, el puerperio o el uso incluso de anticonceptivos. La presencia de infecciones, que muchas veces por contigüidad pueden alterar los senos venosos durales, la presencia de neoplasias, traumatismos, algunos procedimientos quirúrgicos o incluso enfermedades inflamatorias. Algunos ejemplos de estas condiciones podemos ver aquí en el primer caso un paciente con una infección de células mastoideas que tuvo precisamente una trombosis del seno sigmoide de la vena yugular. Podemos ver en esta imagen cómo la señal es hiperintensa cuando la comparamos con el contralateral. En este otro paciente tenemos una lesión neoplásica en el cuello que se asocia a una trombosis de la vena yugular interna del lado derecho y del seno sigmoideo, que podemos corroborarlo también en esta imagen por resonancia, donde vemos la lesión neoplásica y esa alteración en la señal del seno sigmoideo. Y podemos ver tener una combinación de estos factores, como tener causas neoplásicas y mecánicas, como el caso de este paciente que tenía una lesión en el tórax
y tiene una trombosis venosa desde la vena cava superior hasta la vena yugular interna y que se extendía hasta el seno transverso. En cuanto al manejo de esta patología, el tratamiento estándar va a ser la anticoagulación, incluso en presencia de hemorragia. Esto es algo muy importante que recalcar porque esta presentación hemorrágica que suele ser usual no contraindica precisamente este manejo. El siguiente punto será el manejo de la hipertensión intracraneal. Desde el punto de vista radiológico, hay escenarios donde se debe ajustar el tratamiento estándar, como es en casos de pacientes que presentan deterioro clínico a pesar de estar anticoagulados, cuando tenemos una trombosis extensa del sistema profundo, cuando hay edema masivo o signos de herniación. Es importante mencionar que aunque el tratamiento endovascular existe, la evidencia clínica es limitada y los resultados en diferentes estudios han sido inconsistentes. Actualmente se considera como una terapia de rescate en casos seleccionados, pero no como un estándar. Brevemente vamos a revisar la anatomía, ya que pues va a ser difícil diagnosticar correctamente tanto la presencia como la extensión de la trombosis venosa sin tener un dominio de estas estructuras. De forma muy breve, vamos a revisar el sistema superficial que comprende el seno sagital superior, los senos transversos, los senos sigmoideos y las venas corticales. Podemos ver aquí algunos esquemas anatómicos y la representación de cómo lo vemos en las modalidades de imagen. Es importante recordar que la variabilidad del sistema venoso existe y aunque tenemos muy presente esta idea de tener las venas corticales de trolar de la B, puede ser útil tratar de agruparlas dependiendo de hacia dónde está el drenaje. Sabemos que existe cierta dominancia y por eso preferimos hablar de sistemas de drenaje, como en el caso del grupo medial y dorsal que drena hacia la vena de trolar y posteriormente hacia el seno sagital superior, tener un grupo ventrolateral de la B que drena hacia el seno transverso y un grupo anterior que finalmente va a drenar al seno cavernoso. En estas imágenes de angiografía podemos ver ejemplos de estos diferentes patrones y vemos cómo puede que no todos estén presentes en un paciente, sino que exista cierta dominancia. En el sistema venoso profundo, aunque podemos en angiografía y quizá algunos otros métodos de imagen como eh, poder visualizar estructuras muy pequeñas como las venas medulares. En los estudios de tomografía y resonancia, que es en lo que nos vamos a centrar en esta plática, vamos a enfocarnos a valorar las venas cerebrales internas, la vena de Galeno y el seno recto. Podemos también hablar de dos grupos con un poco más de detalle que van a ser los de la fosa posterior y el seno cavernoso, pero lo importante es recordar que estas venas se agrupan en su drenaje precisamente hacia la vena de Galeno y como pueden ver aquí en esta otra imagen, es posible valorar estas estructuras tan pequeñas, pero son en otros estudios de imagen quizá más dirigidos que tenemos que realizar solamente en ciertas patologías. En cuanto al seno cavernoso, tener en mente sobre todo las afluencias que pueden estar involucradas, como pueden ser las venas oftálmicas, el seno esferoparietal, la vena cerebral media profunda o vena uncal, la vena cerebral, el plexo pterigoideo, el seno petroso superior, inferior, el plexo basilar o del clivus, y por supuesto recordar que están interconectados a través del seno intercavernoso o seno circular. ¿Cuál va a ser la relevancia clínica de esta división? Podemos hablar de que el sistema superficial se asocia más a hemorragias corticales, la presencia de edema parasagital y de infartos lobares hemorrágicos. Y como regla general podemos decir que si el sistema profundo está involucrado, debemos tener un mayor nivel de alarma, ya que se puede relacionar con un peor pronóstico. En cuanto a las variantes anatómicas, sabemos que la mayoría de los errores diagnósticos van a estar relacionados con estas variantes. Lo más común que vamos a encontrar muy frecuentemente es la hipoplasia del seno transverso. Casi siempre vamos a tener dominancia de alguno de los dos lados.
Otra van a ser la presencia de granulaciones aracnoideas o algunos septos intraluminales. Y podemos tener incluso también hallazgos de flujo lento en diferentes secuencias. Podemos ver aquí en diferentes métodos de imagen cómo podemos evidenciar estas granulaciones aracnoideas y esta asimetría en cuanto a la dominancia en el tamaño del seno transverso. En algunos casos nos va a hablar, sí, de un evento trombótico o incluso alguna compresión, como es el caso de este paciente que tiene esta lesión aquí en el espacio prevertebral, que precisamente colapsa la vena yugular interna de este lado. Aquí tenemos otros ejemplos, precisamente los diferentes patrones que podemos encontrar del drenaje del seno recto y esta morfología que puede tener la tórcula. Muchas veces esperamos encontrarlo que sea completamente simétrico, pero hay que recordar que muchas veces puede tener drenaje más hacia alguno de los dos lados, o incluso podemos tener aquí un patrón como fenestrado. Para poder ayudarnos a diferenciar entre si se trata de una variante o una trombosis, hay que recordar que en la trombosis el seno suele estar expandido, puede haber cambios en su señal, asociarse a cambios parenquimatosos, como vamos a ver más adelante. Y en el caso de hipoplasia, pues vamos a tener que ese calibre reducido se mantiene, la morfología y la señal son estables y no están asociados a lesiones secundarias. En cuanto a los hallazgos que vamos a encontrar por tomografía simple, esta va a seguir siendo nuestro estudio inicial en muchos servicios. Debemos buscar signos directos, como va a ser el del seno hiperdenso o también llamado signo del cordón, como el que podemos ver aquí, y buscar también signos indirectos, como va a ser el edema no territorial, la presencia de infartos venosos o hemorragias lobares atípicas. Hay que recordar que la tomografía también va a tener algunas limitaciones y podemos tener algunos falsos negativos. Hay que recordar que en los casos en los que en la tomografía vemos una hiperatenuación del trombo, sin contraste va a ser algo muy clásico, pero a la vez poco sensible. También esto lo podemos muchas veces ver cuando lo vemos en todo un seno por presencia de deshidratación del paciente o cuenta con un hematroquito alto, por lo que conviene comparar con la atenuación arterial o con el resto de las estructuras venosas que estamos observando. Cuando nos referimos al edema no territorial o las hemorragias atípicas, hay que tener en mente estos territorios. En la franja de arriba podemos ver los territorios con los que estamos más familiarizados, porque se trata de los territorios arteriales, pero aquí como un breve recordatorio visual, cómo están distribuidos los diferentes territorios venosos. Están representados aquí en rojo el territorio de las venas corticales y el seno sagital, la vena cerebral media y los senos cavernosos en verde, el seno transverso y la vena en amarillo, y las venas cerebrales profundas en color lila. La presencia de hemorragia o edema en estos territorios puede indicar trombosis en el seno dural o la vena que corresponde al drenaje de ese sitio. Tenemos aquí el caso de una paciente donde vemos esa hemorragia de una localización un tanto atípica en el lóbulo temporal del lado izquierdo, que además se asocia con hemorragia subaracnoidea. Esta paciente tenía precisamente eh, una trombosis del seno transverso de este lado. La angiotomografía, o podemos llamarla también venografía por TAC, mejora sustancialmente la sensibilidad. Esto permite identificar directamente efectos de llenado, como puede ser llamado como signo de delta vacío o del triángulo, y nos va a permitir también valorar la extensión del trombo. Este famoso signo del delta vacío se refiere precisamente al defecto central que está rodeado por realce de colaterales o de dura, y podemos tener también otros signos cuando la sospecha es de trombosis venosa profunda, como signos directos de defectos de llenado en las venas profundas, pero también datos de edema en estos sitios. En cuanto a las limitaciones que podemos encontrar de la tomografía, pues va a depender también
Por ejemplo, en el caso de trombosis tempranas, donde el trombo tiene una densidad muy semejante a la sangre, cuando tenemos senos hipoplásicos, que pueden ser algunos de los artefactos que nos pueden generar falsos positivos, y es por eso que tener una tomografía de cráneo simple normal no excluye una trombosis venosa, puede ser que tengamos que hacer estudios complementarios. En cuanto a la resonancia magnética, esta va a ser la herramienta central para el diagnóstico. No solamente nos permite evaluar de forma simultánea la presencia o no de trombo, sino también cuáles son las consecuencias en el parénquima y la repercusión hemodinámica o cómo se está redirigiendo o compensando ese flujo. El aspecto del trombo hay que recordar que va a variar según su estadio. En las fases tempranas podemos tener un trombo isointenso que luego va a verse hiperintenso en T1 y T2 y finalmente podemos ver cambios crónicos con recanalización parcial. Es importante recordar que aquí puede haber cierta variación en el comportamiento de la señal del trombo y lo manejamos un poco más como un espectro, no se comportan siempre de la misma manera. En cuanto a las secuencias estructurales que nos van a permitir caracterizar el trombo y el edema, tenemos parte de las herramientas, la difusión, la cual va a ser clave para diferenciar el edema vasogénico del citotóxico. Y vamos a tener también las secuencias sensibles a susceptibilidad, las diferentes secuencias para hacer una angioresonancia o venoresonancia, de las que vamos a hablar principalmente va a ser el tiempo de vuelo, que la podemos hacer también contrastada, las imágenes de contraste de fase y las imágenes con gadolinio. Es importante también hablar un poco de los postprocesos en las estaciones de trabajo que agregan valor real, utilizar reconstrucciones en proyección de máxima intensidad, podemos hacer fusiones de las secuencias de susceptibilidad con las de angiografía, evaluar colaterales, hay quienes incluso hablan de una carga o volumetría del trombo y sobre todo también hacer el seguimiento de la recanalización. En cuanto a estas secuencias estructurales, podemos, eh, lo más común es encontrar que el trombo presenta un incremento en la señal tanto en T1, T2 y FLAIR, como podemos ver aquí en estos ejemplos. Y es importante también en el FLAIR siempre recordar que esta secuencia puede hablarnos de flujo lento, por lo que podemos ayudarnos de las otras secuencias para corroborar estos hallazgos. Podemos tener incluso estos hallazgos en pacientes donde no se busca dirigidamente esta patología o no se sospecha, pero siempre encontrar una asimetría en la señal nos obliga a evaluar un poco más la causa de esa asimetría en la señal. Tenemos aquí otros ejemplos, precisamente por lo que tenemos de tratar de hacer el ejercicio de habituarnos con la señal normal de los senos en las diferentes secuencias. Lo habitual es ver en T2 esta hipointensidad, al contrario de este lado izquierdo donde vemos ese incremento en la señal por la presencia de un trombo. Y de la misma manera en las secuencias FLAIR, donde es habitual verlo con hiposeñal. Y cuando vemos este cambio en la señal, investigar si se trata de una alteración únicamente en flujo lento o si efectivamente hay algo ocupando el seno. ¿Para qué nos va a ayudar la difusión? Es muy importante quedarnos con la idea de que estas lesiones no siempre van a representar un infarto irreversible, sino que pueden ser un proceso continuo en la que inicia con la presencia de edema vasogénico y sí, posteriormente podemos tener edema citotóxico e infarto. Pero pensar que algunas de estas lesiones parenquimatosas pueden ser reversibles. Por esto es que tenemos que tratar de hacer un poco la diferencia entre que la difusión en el contexto de trombosis venosa cerebral no siempre la vamos a interpretar como isquemia arterial. Y también hacer la diferencia entre cuando sí encontramos una restricción verdadera que se traduce en la secuencia de ADC, podemos pensar en que se asocia a un peor pronóstico
pero no quedarnos con esa idea de que todas las hiperintensidades en difusión se traducen directamente como necrosis. En estos ejemplos podemos ver además cómo estas zonas pueden presentar hemorragia y también esto puede causarnos artificios en la secuencia de difusión, por lo que es importante interpretarlo con precaución cuando veamos que tenemos restos de hemosiderina en el parénquima. Y precisamente estas secuencias eh, van a ser fundamentales para detectar la trombosis, sobre todo en el caso de la trombosis de venas corticales, donde podemos también observar congestión de estas venas corticales y microhemorragias. La trombosis cortical aislada es infrecuente, muchas veces es difícil de diagnosticarla y la vemos muchas veces como una hemorragia superficial atípica. Y incluso a veces puede ser frecuente confundir estas lesiones con tumor, encefalitis o una malformación vascular. Pero en los casos donde tengamos una hemorragia cortical atípica, siempre tenemos que tener en mente el diagnóstico de una trombosis venosa cortical. Y estas secuencias de susceptibilidad magnética van a ser críticas para el diagnóstico. También se han empezado a utilizar las secuencias de sangre negra que nos ayudan a valorar la señal en el interior de los senos venosos. Y aquí la diferencia es que lo que tratamos de visualizar no es tanto el flujo, sino ver directamente el trombo. Lo habitual en estas secuencias de sangre negra es precisamente ver la sangre con una hiposeñal y cuando el seno está ocupado por algo que no tiene que ver con el flujo, es por eso que nos puede ayudar a ver directamente si se trata de, por ejemplo, una trombosis parcial, nos va a permitir diferenciar la presencia de trombo de variantes como la hipoplasia y también nos va a ayudar a delimitar trombosis corticales. Entonces hay que pensar en estas secuencias de sangre negra como una imagen que nos permite ver de forma más directa el trombo y donde nos van a dar mayor utilidad es cuando tenemos estas otras secuencias como el tiempo de vuelo que nos dan hallazgos dudosos, si hay presencia de flujo lento o incluso si se sospecha de una trombosis crónica. En cuanto a las secuencias que tenemos para realizar la veloresonancia, vamos a tener principalmente tres familias, las secuencias de tiempo de vuelo, las secuencias que utilizan contraste de fase y las secuencias con contraste, es decir, gadolínea. Para poder entender cuáles son las ventajas y las limitaciones de cada una de ellas, es útil recordar un poco el fundamento físico de cada una de ellas. Recordar que la secuencia de tiempo de vuelo se basa en el efecto de entrada de la sangre no saturada a un volumen que se excita de forma repetida. Cuando el tejido que no se mueve se satura, se vuelve oscuro y el que sí tiene movimiento, es decir, la sangre que entra, se ve brillante. Por eso, la sangre que se mueve hacia el corte es la que presenta señal. Aunque hay que tomar esto con cierta em, cuidado, ya que hay que recordar que si la sangre fluye rápido y perpendicular al corte, precisamente se va a ver brillante, pero cuando tenemos un flujo lento, turbulento o paralelo, puede que no veamos señal y nos produce algo que se llama brechas de flujo. Y tener en cuenta también la diferencia cuando hacemos este tiempo de vuelo en secuencias 2D o 3D. Las que usamos habitualmente para venas son los 2D. Y cuando no se ve una vena en el 2D, sí podemos pensar que sea trombo o un flujo lento. Pero una secuencia que sí está incluida habitualmente en nuestros protocolos es precisamente el 3D TOF para valorar a estructuras arteriales. Sin embargo, en estas secuencias podemos a veces encontrarnos señal que puede ser proveniente de un trombo. Por eso es que esta secuencia de tiempo de vuelo nunca se usa sola, sino siempre todos los hallazgos que veamos hay que ir a corroborarlos con el resto de nuestras secuencias. Más adelante voy a mostrarles algunos casos para poder poner en práctica un poco más este fundamento. En cuanto a las secuencias de contraste de fase, hay que recordar que
Este brillo no se realiza por saturación o por contraste, sino es un cambio en la fase producido por el movimiento en un gradiente. Esto va a codificarnos la dirección, la velocidad y la presencia de flujo. La ventaja es que detecta movimiento real, incluso si es lento, y nos va a permitir separar éstasis, flujo lento o inversión de flujo. Cuando realizamos la venografía con gadolinio, aquí el principio físico que estamos utilizando es el acortamiento del T1 del gadolinio intravascular. La ventaja es que aquí no importa si fluye lento, mientras haya flujo vamos a tener presencia de contraste. Si hay gadolinio en el lumen, lo vamos a ver brillante. Esto va a representar un volumen vascular real, no solo la entrada de flujo, y es la secuencia que tenemos más parecida a una angiografía. Podemos realizar también estas venografías con contraste dinámico, es decir, repetir en el tiempo estas secuencias, y esto, la ventaja que nos va a permitir observar es la llegada del bolo, como es el drenaje, si encontramos éstasis o circulación colateral. Por eso, como les mencionaba, el diagnóstico en estas secuencias es valorar el conjunto de las imágenes. La respuesta no la vamos a tener en una sola imagen o en una sola secuencia. Cuando hablamos de venorresonancia, el primer error es pensar que todas las secuencias son iguales o que todas nos permiten ver las venas. En realidad, cada una de estas técnicas interroga un fenómeno físico distinto, y si usted entiende qué fenómeno explota cada secuencia, entiende cuáles pueden ser las fallas, en qué casos sí podemos confiar en ella y cuándo no. Son en este tipo de escenarios donde la inteligencia artificial está lejos de reemplazarnos, por lo que podemos aún los radiólogos sacar provecho de este conocimiento. Entonces, recordar que la relación entre todas estas secuencias, o como lo podemos resumir para interpretarlo en el contexto de trombosis, es pensar en qué respuesta me da cada una de estas secuencias. La secuencia de tiempo de vuelo nos responde si hay sangre moviéndose. El gadolinio nos responde si se opacifica o no el lumen. Las secuencias de sangre negra nos permiten ver qué es lo que hay dentro del lumen. Y las secuencias estructurales, qué consecuencias tiene esto en el cerebro. Entonces, dentro de esas consecuencias podemos encontrar edema, infartos venosos, hemorragia, y con toda esta información podemos diagnosticar la trombosis venosa cerebral cuando tenemos que el flujo falla, el lumen no se llena, podemos ver directamente el trombo y hallazgos compatibles en el parénquima. Como les mencionaba, los postprocesos y el uso de las estaciones de trabajo nos van a dar un valor agregado en este escenario, ya que cuando hacemos todas estas secuencias también podemos hacer reconstrucciones multiplanares. Cuando reconstruimos en volume rendering una secuencia, por ejemplo, que hemos sustraído, podemos ver mejor los vasos corticales, podemos hacer reconstrucciones de proyección de máxima intensidad, estas fusiones de el ecogradiente y la angio, y al final todo esto es para incrementar la sensibilidad del diagnóstico, reducir nuestros errores y aportar información objetiva que también puede ser importante para el seguimiento, si existe duda si realmente ese seno se está recanalizando o no. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí una proyección de máxima intensidad. Precisamente eh, nos ejemplifica aquí el caso de una granulación aracnoidea. Y además, siempre que vemos estas imágenes de proyección de máxima intensidad, es importante ir y corroborar los hallazgos en nuestras secuencias volumétricas en alguno de los otros planos. Como les decía, podemos hacer esta sustracción. Cuando tenemos el T1 volumétrico simple, podemos restárselo a nuestra secuencia con contraste, y cuando reconstruimos esta secuencia podemos también tener la valoración de los senos durales. Aquí les muestro como ejemplo cómo se ve la reconstrucción en volume rendering de cada una de estas secuencias. La ventaja es que el postproceso de estas
es haciéndolo de forma pues muy rápida, nada más tratando de cambiar el contraste. Cuando queremos analizar esto con mayor detalle, podemos empezar a recortar algunas de las estructuras. Por ejemplo, alguna de las desventajas pudiera ser que aquí estamos viendo tanto arterias y venas opacificadas, pero puede haber casos en los que esto sea realmente una ventaja. Podemos tener también como ventaja que tenemos mayor resolución espacial y podemos ver también estructuras del parénquima. Y es importante tener en mente esto porque podemos valorar los senos venosos durales aunque no hayamos hecho una secuencia específica eh, o una de estas otras alternativas de venoresonancia. Muchas veces a algunos de ustedes les habrá pasado que una vez ya hecho el estudio, existe la duda clínica del tratante, del médico tratante, de cómo se observan los senos venosos durales. Y bueno, alguien les podrá contestar que no se hizo una venoresonancia. Ahora ustedes ya saben que pueden ir a reconstruir estas secuencias y eh, enfocarse en la valoración de los senos venosos. En la práctica diaria, este proceso es útil porque las estaciones de trabajo actuales, por realizar estas reconstrucciones, solo toma un clic y podemos hacer la valoración de estas junto con las otras secuencias. Esta última secuencia que les muestro aquí es un 3 de TOF post-contraste. La ventaja que tiene esta secuencia es que no hay necesidad de perseguir un bolo. Lo único que yo les recomendaría es eh, que amplíen el FOV de su adquisición, ya que los técnicos están muy habituados a dirigirlo únicamente al polígono, pero si tienen una adquisición completa del cráneo, pueden tener imágenes como estas. Y esta es una recomendación importante o una secuencia que puede ser muy útil para añadir de forma habitual a su protocolo. Este es un 3 de TOF post-contraste que nos permite tener una mayor resolución espacial, como les decía, en los diferentes lugares donde pueden llegar a trabajar. Quizá a veces el técnico radiólogo no está lo suficientemente entrenado para hacer las otras secuencias de venografía, pero esta secuencia puede darnos suficiente información. Y la ventaja también de estas secuencias es que al tener incrementada la señal del tiempo de vuelo con el contraste, tenemos menos artificio. No necesitamos tampoco utilizar inyector, que sería otra de las ventajas. Entonces, bueno, si al final hablamos de que tenemos disponibles estas secuencias de flujo y estas secuencias volumétricas post-contraste, ¿cuál utilizar? Hay que recordar que tanto las de flujo como las post-contraste son secuencias volumétricas que podemos reconstruir y es importante hacer la revisión multiplanar. Como les decía, algunos pueden ver como ventaja o desventaja el poder valorar tanto arterias como venas. En el caso de las volumétricas post-contraste, el poder también ver el parénquima. Y en general nos va a permitir valorar estructuras más pequeñas. Entonces, como parte de su protocolo, cuando estamos ya valorando dirigidamente la trombosis venosa cerebral, más que tener que escoger entre una u otra, podemos pensar que estas son complementarias. La combinación de estas secuencias nos permite realmente diferenciar entre una oclusión real contra la presencia de flujo lento, nos va a permitir evaluar los patrones hemodinámicos y la presencia de colaterales y reducir los falsos positivos de las secuencias de tiempo de vuelo. Con esto, por eso hablamos de una valoración multiparamétrica y otra vez hacer énfasis en que no vamos a tener la respuesta en solamente una secuencia. No es solamente ver si hay flujo o no, sino analizar un poco la dinámica venosa. Por eso, en los casos que podemos hacer una venoresonancia 4D o estas secuencias repetidas en el tiempo van a ser muy útiles, sobre todo en los casos de trombosis parciales, cuando tenemos senos hipoplásicos o en los estudios donde ya sabemos que tiene una trombosis venosa y nos interesa el seguimiento. Con el poco tiempo que me queda, rápidamente quiero mostrarles unos casos. Les hablaba de las brechas sin flujo en el 3 de TOF, que es algo muy común que vemos. Hay que acostumbrarse a no únicamente revisar
las secuencias de máxima proyección de intensidad que nos mandan casi por default, sino siempre hacer ustedes otras construcciones. Es muy habitual que veamos imágenes como estas, que cuando vamos y revisamos las imágenes originales, vemos que es únicamente sitios donde quizá hay un cambio en la señal del flujo. Estas brechas sin flujo se encuentran muy frecuentemente y por eso también hay que correlacionarlas con el resto de las secuencias anatómicas. Les hablaba también que va a ser diferente cuando tenemos señal en estas secuencias de tiempo de vuelo y como ejemplo les pongo aquí algunos casos donde vemos señal donde no representa estructuras arteriales y lo que nos debemos preguntar es si se trata de un vaso o no, si es realmente una estructura arterial. Si es porque la señal del T1 está incrementada, hay que recordar que esta secuencia de tiempo de vuelo están basadas en T1, o si el flujo está incrementado, podemos tener un flujo más rápido. Aquí espero que ustedes hayan podido identificar cuáles son algunas de esas estructuras que no deberíamos de ver. Algunas podemos ver muy fácilmente que siguen el trayecto precisamente del seno transverso hacia el seno sigmoideo, y en algunas pudiera quedarnos duda si se trata, por ejemplo, incluso de una lesión aneurismática. Vamos a revisar muy brevemente cada uno de estos escenarios, en donde, como les decía, la primera pregunta va a ser saber si el T1 está incrementado o no. Aquí vemos de este mismo paciente su secuencia T1, donde vemos que no, esa señal no está dada por un incremento del T1, sino realmente en el 3 de TOF, en las imágenes originales, vemos que tiene señal. La siguiente va a ser revisar precisamente las imágenes originales para poder ver la localización, la dirección. Vemos que se trata de una estructura vascular en la cisterna cuadrigeminal. Y aquí es donde un poco más de nivel de detalle anatómico puede sernos útil. Aquí es este mismo paciente viéndolo en plano sagital y valorando la tomografía de ese mismo paciente. No nos queda duda que se trata de una estructura vascular. La duda es una estructura normal o es una lesión quizá que pudiera estar dada por una fístula, pero recordando la anatomía sabemos que es la vena precentral que drena junto con la vena superior. Y bueno, podemos tener otros casos en los que veamos o tratar de explicar por qué está incrementado ese flujo en esa estructura vascular, como les mencionaba, una fístula, o la otra razón, pues una redirección del flujo. En el caso de este paciente, curiosamente, pues coincide con una trombosis del seno sigmoide del lado izquierdo, que se extiende hasta la vena yugular. Este es otro caso donde vemos señal en la topografía del seno transverso izquierdo y también del seno sagital. Podemos ver que en las imágenes originales está ese incremento en la señal y en nuestras imágenes en T1 está incrementada esa señal. En las secuencias post-contraste vemos que tiene un defecto de llenado. Y si vemos también la difusión del T2-CILFE donde está incrementada la señal, podemos corroborar que se trata de un trombo. Como les decía, saber responder a estas preguntas, si es porque está incrementada la señal o es porque está incrementada la velocidad del flujo, y con eso podemos saber si estas imágenes extra que vemos en el TOF, encontrarles una explicación. Muy brevemente también recordar que dentro de nuestra gama de secuencias, el T1 post-contraste no se ven iguales e importa saber si es un turbo spin o un ecogradiente. Recordar que en el turbo spin las estructuras vasculares no suelen verse opacificadas, entonces cuando vemos señal dentro de estas estructuras tenemos que ir a buscar qué es lo que lo estará causando. Como en este ejemplo, aquí tenemos una secuencia con contraste, podemos ver esta asimetría, podría ser difícil saber qué es lo anormal, si esto es un defecto de llenado o si esto es un trombo. Podemos ver cómo en el seno sagital sí se conserva esa hiposeñal y se trata precisamente de
una trombosis del seno transverso izquierdo. Y otra vez, para cuando estamos viendo directamente ya estas secuencias, hay que regresar y ver cómo se ve la señal de ese seno en el resto de las secuencias. Como mensajes finales, primero pensar en trombosis venosa cerebral cuando tenemos lesiones atípicas o hemorragias no territoriales. Segundo, conocer la anatomía y las variantes es esencial para no cometer errores. Tercero, la resonancia multiparamétrica va a ser nuestro pilar diagnóstico. El informe radiológico debe ser estructurado, mencionar siempre la extensión del trombo, si tenemos alguna complicaciones, hablar un poco de gravedad, porque todo esto impacta directamente en las decisiones terapéuticas. Recordar que en trombosis venosa cerebral el radiólogo no solo diagnostica, sino que orienta también al manejo. Y si quieren ustedes revisar la bibliografía completa de los datos que les presenté aquí, pueden escanear este QR y les va a descargar un PDF con las citas completas de la bibliografía. Si tienen alguna pregunta o comentario, les agradecería que me contacten en alguno de mis dos direcciones de correo. Nuevamente, muchas gracias por su atención